Panamá. Recuperamos a Carlos Romero. ¿Qué tal? Ahora sí, Carlos, la comunicación es un poquito inestable. Vamos a intentar, le voy a hacer preguntas más cortas para que podamos... sé que es un diálogo es muy difícil a través del Zoom y la invitación está hecha para cuando pueda venir por los estudios de Red Compañera para tenerlo en directo y analizar temas de la política y de la economía nacional. Carlos. Me gustaría mucho, Ramón, cuando esté en La Paz yo le avisaré. Fantástico. Le decía que tanto Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, reportan casos de persecución política en Bolivia desde el gobierno de Evo Morales a través del gobierno de Yanine Áñez y derivando en el gobierno de Luis Arce. ¿Qué lectura hace usted de esta evidencia? Mario Cosío, José Luis Paredes, Branko Marinkovic, más de 500 personas represaliadas por pensar diferente. Usted ha sido ministro de Gobierno. ¿Qué criterio tiene en la actualidad de esta situación? Es muy difícil alcanzar plena madurez política. Y obviamente cuando se hace política pero recurriendo a métodos que están contrarios a lo que permite el ordenamiento jurídico, ahí muchas veces se camufla en supuestas acciones de persecución política. Es decir, hay gente que ha tenido problemas en la gestión pública y han sido procesados por eso y luego han querido camuflarse a título de persecución política. Es el caso de Manfred Reyes Villa, por ejemplo. Es una persona que, o sea, no es normal que una persona pueda vivir en una mansión en Estados Unidos durante más de una década si es que hubiera vivido con su sueldo de capitán o con sus ingresos de funcionario público en la alcaldía municipal de Cochabamba. Es imposible, ¿no es cierto? No es normal que el señor Mario Cosío igualmente tenga una serie de bienes. Es decir, son gente que hace política para engrosar sus bolsillos, probablemente defender sus ideas, pero también hacen política para engrosar sus bolsillos. Y luego se camuflan a título de persecución política. Ahora, en el caso del señor Branko Marinkovic, le hablo una víctima directa, Ramón. A mí me pusieron 3 veces una bomba en casa en Santa Cruz, ¿no es cierto? Desintegraron prácticamente mi núcleo familiar y eso yo lo he vivido varias veces. ¿Por qué? Por defender indígenas, porque lo mío no es un tema originalmente político, lo mío es que elegí defender indígenas a los más débiles desde mi punto de vista, que eran los de tierras bajas, y eso me costó muchas acciones de matonaco. Ahora, para mí, persecución política es precisamente montar casos, mandar grupos de truque, eso es persecución política. Pero bueno, cada uno tiene su punto de vista. Entonces, el incidente que pasó el otro día en Cochabamba, en el aeropuerto Jorge Wilstermann, ¿entraría en el marco de su definición o interpretación de persecución política? Porque se veía gente organizada. Aquello no fue espontáneo. Fue todo menos espontáneo. Perdón, Carlos. Evidentemente, Ramón, eso fue organizado, por eso estaban con sus rostros cubiertos. Yo tengo ya los detalles, pero no me siento en condiciones de hacer una denuncia formal, ¿no? Mucha gente me dice, ¿por qué no haces una denuncia? Yo digo, ¿para qué no van a mover un dedo? Es decir, yo he denunciado una investigación que me llevó un año de casos de corrupción en yacimientos y la respuesta desde el Ministerio Público en Sucre fue se rechazó su denuncia pese a que tenía 300 hojas adjuntando de contratos, licitaciones, cobros, etcétera, y me dicen se rechaza su denuncia porque usted no es víctima directa, o sea, más o menos porque si hay corrupción no lo afectaron directamente a usted, ¿no? Carlos, la denuncia usted la realiza, la formula con Teresa Morales, que también formó parte del gabinete de Evo Morales, es correcto, ¿verdad? Sí, es correcto, hicimos la denuncia con Teresa Morales y lamentablemente no se dio curso. Entonces, yo me imagino que en condiciones normales cualquiera podría acudir a es decir, a una oficina de la Fiscalía o de la Policía a presentar una denuncia, pero lamentablemente este no es el caso, yo no creo en eso.
me ha parecido hasta un poco inverosímil que el ministro de Gobierno diga, me solidarizo con usted pese a nuestras diferencias político-ideológicas. No, cuando yo era ministro de Gobierno, no es cierto, lo que hacía era investigar inmediatamente. Él tiene todos los mecanismos a su alcance para investigar y exponer y exhibir a los responsables de ese atentado y resulta que no lo ha hecho, no lo va a hacer, ya lo hubiera hecho si quisiera hacerlo, ¿no es cierto? Pero bueno, esos son gajes del oficio, digamos. Lo que el otro día ha pasado yo lo califico simplemente como un vil y cobarde acto de matonaje político. Al margen de todo esto, lo que sí es evidente es que para el gobierno, el ala evista del movimiento al socialismo está proscrita. Y evidentemente hay denuncias, incluso que rayan en algunos casos la exageración, contra Vilma Lanoca, contra Juan Ramón Quintana y contra César Dockweiler. Esto ha aparecido en las últimas horas. Y entonces, claro, sí, amigo, esto pasa en las últimas horas y pocas horas después a usted lo agreden en el aeropuerto Jorge Wilstermann. Yo creo que a buen entendedor, pocas razones. Se está proscribiendo al ala evista del movimiento al socialismo, cuando en un momento dado eran lo mismo. Y es ahí donde quiero ir. Es ahí donde quiero ir. Es tan profunda la fractura entre Evo y Luis Arce Catacora que ya se está llevando a un extremo total y absolutamente inadmisible esta suerte de guerra civil en el movimiento al socialismo. Sí, lamentablemente la separación de las aguas cada vez es más evidente. Lamentablemente hubiéramos deseado, yo en lo personal siempre desearía que la acción política, por más que sea, diríamos, entre contrarios, se dirima a partir de profundos debates político-ideológicos, programáticos, éticos, etcétera, pero no hay eso. Es decir, lamentablemente tenemos un gobierno que nosotros tenemos unos criterios, es demasiado limitado en materia de gestión pública. Hoy día usted, Ramón, tiene centenares de sistemas que están varados en Paraguay y en Argentina. No han sido provistas de combustible porque el gobierno le debe a los traders deudas desde el mes de febrero, no ha cancelado. Ahora, ¿qué se imaginaba el gobierno? Que Evo Morales, el gasto de unidad, el MAS, en fin, iban a dictar un paro o un bloqueo de caminos terminando el Congreso del Alto y entonces decir ellos tienen la culpa, por eso no hay provisión, etc. Es decir, no hay seriedad desde mi punto de vista. Primero, porque no hay un plan de emergencia que debió adoptarse con mucha anticipación para el tema del combustible. Segundo, porque tenemos graves problemas en la economía. Usted sabe, Ramón, que una misión del Fondo Monetario Internacional ha presentado un informe de análisis financiero de la situación de Bolivia el 22 de marzo y el gobierno le ha pedido que ese informe no sea público, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y hasta ahora ese informe lo mantienen en reserva. Perdón, ¿cómo? ¿Usted ha tenido acceso a ese informe? ¿Lo conoce, Carlos? Porque es delicado, lo que está diciendo es delicado, bien delicado. Yo le ratifico, Ramón, para que usted pueda hacer las investigaciones correspondientes. En fecha 22 de marzo, 22 de marzo. El Fondo Monetario Internacional ha presentado un informe acerca del estado de la situación financiera de Bolivia y el gobierno le ha pedido que va a contestar sus observaciones mientras tanto no se difundan los resultados de ese informe. Hasta la fecha el gobierno no ha podido contrarrestar las observaciones del Fondo Monetario, no se ha difundido el informe, pero nosotros tenemos alguna información que da cuenta de que hay verificaciones de una situación muy grave de la economía boliviana. Entonces, el gobierno nacional debería estar preocupado de resolver el tema de la economía, de resolver el tema del combustible, de resolver la advertencia que ha hecho el Banco Mundial, porque el Banco Mundial dice que la inflación en Bolivia va a superar en más de 100%, 150% la tasa de inflación de la gestión 2023. El gobierno debería responder a esto, pero el gobierno no responde a esto, está más ocupado en hacer eventos,
es decir, unas parafernalias mediáticas, pelear con Evo Morales, intentar proscribir al MAS. A ver, Carlos, perdón que le interrumpa. Dos no pelean si uno no quiere. Y yo entiendo que Evo Morales es una persona que pelea muy bien en la calle, sabe perfectamente cómo controlar a los movimientos sociales en la calle. No solamente los ha instrumentalizado durante 15 años, sino que también ahora él siente o se siente fuerte en el respaldo que tiene en lo que él considera la calle. Pero yo decía al inicio del programa que ese respaldo ha ido menguando a medida que ha aumentado la presencia de Luis Arce en ciudades como El Alto, cerca de 2 millones de habitantes. Es decir, pienso, y es una opinión muy personal, no soy politólogo ni analista político, al contrario, pero puedo ver esa realidad, que es evidente. Las demostraciones de fuerza en El Alto, de fuerza política, de musculatura política de Luis Arce Catacora son muy claras y evidentes. Y ahí es donde está perdiendo capital electoral Evo Morales. Si Evo Morales, en lugar de buscar un acercamiento y ser propositivo, planteando soluciones para la economía boliviana desde lo técnico y no desde el hígado político, otro gallo cantaría. Pero Evo echa más leña al fuego. No es posible que el entorno más cercano a Evo Morales, que me imagino al que usted pertenece, le puedan decir al expresidente que baje un poquito el tono, que aquí tenemos un problema económico grave y que la política y el enfrentamiento entre las dos versiones del movimiento al socialismo nos está llevando a un cataclismo económico y social. Pregúntale. Bueno, mire, yo considero que usted es uno de los periodistas más respetables en este país y valoro y tomo nota de su punto de vista. Tomo nota y voy a procesar ese punto de vista porque indudablemente que el país en este momento necesita respuestas, necesita propuestas para la situación económica grave. Nosotros precisamente no hemos caído en una decisión, diríamos, confrontacional, hormonal inclusive, de declarar un paro, un bloqueo de caminos. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho, pese a que hay muchas presiones de sindicatos, de organizaciones sociales intermedias, de base, en fin, con posturas radicales, pero les hemos pedido que esperen hasta el ampliado que se va a realizar en Cochabamba el 18 de mayo, bueno, es decir, dentro de casi algo más de una semana. Pero evidentemente nosotros estamos preocupados por la situación de la economía nacional, porque... es que eso es lo grave. Lo grave es ese. Ese es el problema que hay que atender ahora. Tenemos un hospital del niño colapsado. Tenemos problemas de abastecimiento de diésel y gasolina, según lo que usted está señalando. Hay un informe del 22 de marzo de este año del Fondo Monetario Internacional, que según usted, el gobierno ha pedido que no se revele, porque si no los datos serían absolutamente lapidarios para la administración actual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hace una semana, un poquito más, el presidente reconocía en un acto público que no hay plata, que nuestras reservas de gas están menguando. Tuvo que salir el ministro de Economía a hacer una serie de matices a esa declaración lapidaria del propio presidente. Y ante una situación de estas características, ¿qué se espera de un líder político como Evo Morales? Que aporte cordura. ¿Y qué está aportando, con todo el respeto del mundo, Carlos, Evo Morales? Desde mi punto de vista, más leña al fuego. Por eso le digo, es posible que Evo y que el entorno de Evo le diga presidente o expresidente o jefazo o lo que sea, por favor, Evo, un poquito más de cordura, un poquito más de racionalidad. El país no quiere confrontación, quiere que todos estemos juntos para resolver el problema económico. Pero si ustedes están divididos, nos ponen a la sociedad civil en su conjunto en un brete, en un problema monumental, de incertidumbre sobre todo. Y para resolver una situación económica lo que se necesita es estabilidad. Y tanto Luis Arce como Evo Morales hacen todo lo contrario. Nos aportan inestabilidad. Me he extendido un poco, Carlos, mil perdones. No, al contrario, muchas gracias por el criterio, Ramón.
yo quiero asegurarle que se han aprobado más o menos 1.000 millones de dólares en créditos en estos 3 años y medio en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, se han viabilizado las solicitudes de aprobación de créditos presentadas por el presidente Arce. Se ha viabilizado una ley del oro, que si bien no acompañamos en su aprobación, tampoco presentamos un recurso de inconstitucionalidad, advirtiendo de que no iba a funcionar y los resultados nos dieron la razón. Estamos deteniendo cualquier posibilidad de movilizaciones para responder a esas provocaciones permanentes que hace el gobierno, porque Evo Morales tiene que defenderse. Es decir, Sí, le dicen que está inhabilitado, le dicen que está proscrito, le dicen que pero, hasta le acusan y dejan pero, ver en pero, su perdón, perfil. Carlos, usted es hombre de fútbol, y no siempre una defensa es un buen ataque, no siempre, no siempre. El estadista es prudente, el estadista es cauto, y al estadista le tiene que importar la paz social. Con desavenencias políticas tan graves, con acusaciones de persecución política, se hace todo lo contrario. Se genera un estado de inquietud en la gente. Usted va por la calle y se encuentra que la gente está preocupada. Que los transportistas están analizando, los transportistas del transporte público, están analizando la posibilidad de subir el precio de la tarifa. Si esto sube, es porque hay inflación en el país y ya no se pueden seguir ofreciendo cifras maquilladas. Es mi punto de vista, Carlos, para ir cerrando. Estamos absolutamente de acuerdo, Ramón. Nosotros estamos poniendo racionalidad a las cosas, por eso vamos a tratar de frenar movilizaciones, vamos a agotar mecanismos institucionales para resolver nuestros asuntos, Eso es. pero hemos ofrecido un mecanismo que son las elecciones primarias cerradas para resolver las disputas internas en el MAS, pero evidentemente ahora nosotros vamos a ponerle énfasis en esta preocupación por esta suerte de emergencia económica que está pasando el país. El país está en Bien. una situación de crisis económica, pero yo quiero que tenga muy en cuenta lo que le voy a decir. Ya no es solamente una crisis eh, coyuntural. Esto está adquiriendo rasgos de crisis estructural, ¿no es cierto? Y cuando la economía adquiere connotaciones de crisis estructural, puede colapsar inclusive el funcionamiento del Estado y pueden abrirse mecanismos de confrontación violenta